Vale, para servirles. Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches para quienes estarán con nosotros en diferido, con el favor de Dios, aquí en Facebook de Castro Guerrero Producciones o en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, comente, comparta. Atención, Pitalito. Se cayeron los dos decretos de reestructuración administrativa del entonces alcalde Edgar Muñoz Torres. El Tribunal Administrativo del Huila declaró la ilegalidad de las dos normas. Gianmarco Cortés Guzmán, profesional del derecho y las ciencias políticas, timanense, radicado en Pitalito. Hoy, entiendo que el fiscal, doctor Gianmarco, en Francalid, logró concursar y ganarse el espacio. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Alejandro. Efectivamente, yo soy un abogado, administrador público, nacido en el municipio de Pitalito, Huila. Actualmente me desempeño dentro de la Fiscalía como fiscal seccional. Esa es mi actual vinculación, es correcto. Nos alegra mucho. Estuvo vinculado en el periodo anterior como personero del municipio de Timaná. Es correcto, sí, me desempeñé en esa labor durante 9 meses. Nos alegra muchísimo, grato tenerlo con nosotros, gracias por su tiempo. ¿Cómo podríamos, doctor Cortés Guzmán, porque entendemos que usted es el autor intelectual de estos sucesos, poner en contexto a nuestra audiencia de esta noticia extraordinaria de las últimas horas para Pitalito? Bueno, Alejandro, lo primero que puedo compartirle a usted y su audiencia es que he sido una persona que desde muy temprano he procurado salvaguardar y proteger lo público por un auténtico interés y una convicción de que lo público debe tener un doliente, debe tener una persona que tenga interés en que la primacía del bienestar general por encima del particular, y así lo he efectuado desde los diferentes ámbitos en donde me he desempeñado. En esta oportunidad tuve la posibilidad de conocer unos actos administrativos por medio de los cuales se realizó una reforma a la planta de personal de la alcaldía municipal. En su oportunidad yo fui empleado público del municipio, yo servía a órdenes de la oficina jurídica de esa entidad por un concurso de méritos en el que me presenté, fui empleado público de carrera de esa institución, y desde el tiempo que estuve desempeñándola ya, traté de defender los intereses del municipio. Desde luego que, a pesar de haberme desvinculado, sigue mi convicción apegada a que la entidad territorial progrese de la mejor manera posible. Y estos actos administrativos, en mi consideración, pues se alejan de unos parámetros de legalidad. Pero yo quiero compartirle de antemano que existe una motivación profunda del por qué actuar frente a esta situación, y es que considero que con estos actos administrativos se afectaron los intereses de los trabajadores del municipio. Hubo personas que con largo historial de servicio en el municipio le fue cerrada la puerta para que no pudieran presentarse en encargo, para que no pudieran ascender, e inclusive personas que habían sido nombradas en provisionalidad ni siquiera pudieran defender su plaza en la medida de que cambiaron los perfiles. Y por otra parte, lo que me pude percatar es que se crearon unos cargos que estaban específicamente orientados no a resguardar el interés de la entidad territorial, sino únicamente para favorecer a ciertas personas que cumplían con un perfil específico. En ese sentido, por ejemplo, me percaté de cómo la Secretaría de Planeación no fue tenida en cuenta en debida manera para reforzar todos esos trámites de licenciamiento. La Secretaría de Hacienda no fue fortalecida en debida forma. La Secretaría de Gobierno. Por el contrario, se crearon unos cargos que, en mi opinión, podrían ser inclusive como suntuarios o innecesarios, y que finalmente consideré que se ponía en riesgo la estabilidad financiera del municipio, porque pues para crear un cargo, y yo le pido a la audiencia y a usted que se ubiquen en que, guardando las proporciones, cuando usted en el sector privado piensa en contratar a alguien, usted piensa que esa persona va a contribuir, va a aportar, va a generar crecimiento, desarrollo de la empresa. Aquí debe suceder más o menos lo mismo, es decir, que la persona que yo voy a vincular debe poderme aportar a las metas del plan de desarrollo, debe poder contribuir a prestar un mejor servicio. Entonces, digamos que el discurso de que hay que crear un cargo solo porque hay que generar empleo,
pues no obedece a una lógica sana. Usted crea un cargo cuando usted lo necesita y vincula a una persona no porque sea su amigo. Usted cuando tiene una finca y usted está buscando un trabajador, pues claro, usted se trata de hacer la idea de algunos conocidos en quienes usted puede buscar un recolector de café, pero usted trae un recolector de café y le permite ejercer esa labor de recolección porque tenga un muy buen rendimiento. Imagínese usted una persona que lo único que le genere sean daños o pérdidas en la mata o el cultivo, pues por más amigo suyo, por más recomendado suyo, usted lo que le va a decir es, no señor, muchas gracias, pero ya será. Es correcto. Entonces, esa misma lógica debe funcionar en lo público. Yo debo vincular a la gente que, por ejemplo, me agilice los trámites de las licencias de planeación, que me agilice el recaudo que debe tener los impuestos municipales, que me ayude a hacer un catastro multipropósito, que me ayude a agilizar la atención de las personas en la Secretaría de Salud, pero no crear unos cargos de asesores de seguridad, de asesores, bueno, una cantidad de cargos de asesores, de profesionales especializados que terminaron otros profesionales de menor rango haciéndoles el trabajo, ellos devengando su sueldo y solamente se limitan a firmar. Entonces, bajo esas circunstancias, yo creo que, claro, toda reforma de personal en la entidad que sea debe estar precedida de un estudio serio que me diga qué se necesita y qué no, cuántas personas necesito y cuánto me va a costar. Y finalmente, saber si yo tengo la capacidad de pagar o no esa planta. Porque es que a mí el estudio me puede decir que necesito 200 funcionarios, pero si yo económicamente solo puedo pagar 2 o 3, pues me tocará dejar en pendiente el restante. Ese es el macro contexto del porqué de la acción. Correcto. Sí, porque lo que hemos conocido hacia grandes rasgos es que estos dos decretos vinculan a 28 personas con unos cargos creados como si hubiese un abogado sastre, para utilizar un término de la periodista de la emisora de oposición, un abogado sastre que organice. Entonces necesitamos un periodista graduado con más de 20 años de experiencia, que también sea locutor, que tenga una especialización en la cosa pública, etcétera, etcétera. Unos cargos sastre para ubicar a unas personas predeterminadas, y que la administración municipal del entonces alcalde Muñoz Torres no previó el tema fiscal, y que a raíz de esos argumentos, pues, se cayeron los dos decretos. ¿Está inspirado más o menos en ese tipo de argumentación? Bueno, la demanda ¿El tribunal? Tuvo varios cargos, es decir, cuando yo me refiero a cargos, quiero decir, hubo varios argumentos para pedirle al juzgado en primera instancia que anulara y finalmente, pues el tribunal se inclinó por uno de ellos. Puntualmente el cargo se llama falsa motivación. ¿Por qué? Porque cuando una autoridad va a expedir un acto, debe explicar cuáles las razones por las cuales lo va a expedir. Y eso queda consignado en el cuerpo del acto administrativo. Dentro de estos documentos que fueron demandados, el municipio escribió literalmente que previo a poder hacer esa reforma, la creación de esos cargos, pues contaba con un certificado de viabilidad presupuestal. Eso quedó consignado en el acto. Sin embargo, a través del ejercicio del derecho de petición se le preguntó directamente al secretario de Hacienda, que era el responsable de expedir ese certificado de viabilidad. Se le dijo, señor secretario de Hacienda, ¿usted expidió sí o no un certificado de viabilidad presupuestal? Y si lo hizo, remítame copia del documento. Por supuesto que en esas circunstancias, pues el deber del secretario de Hacienda de ese momento, primero era contestar con la verdad, y pienso yo que en eso, pues él no cometió ningún tipo de error ni de falta, él fue honesto y contestó el derecho de petición diciendo, yo como secretario de Hacienda no he expedido ese documento, y en lo que tiene que ver con la reforma en la planta de personal, mi participación ha sido limitada. A mí no me convocaron a hacer un estudio financiero, yo no conceptué ni emití ningún tipo de viabilidad, y con eso se le dice al juzgado y posteriormente al tribunal, ¿por qué si el acto administrativo dice que existe, el señor secretario de Hacienda nos dice que no existe y el municipio no nos puede aportar el documento? Entonces se está consignando un hecho falso en ese documento. ¿Para qué? Pues porque el que lo expidió tenía conocimiento de que ese era un requisito necesario. Y la pregunta entonces, Alejandro, es, si sabían que era un requisito necesario a tal punto de que lo escribieron en el mismo documento que se firmó, ¿por qué no lo gestionaron? Y yo le puedo dar una percepción al respecto. Yo considero que no se expidió ese documento porque no era posible para el municipio
certificar la viabilidad presupuestal en la forma en la que lo pretendía el alcalde. ¿Cuál es la dificultad allí? La ley 906 y el decreto 1083 de 2015 tienen una lógica de cómo se hace un reajuste a la planta de personal. Entonces, para que todos nos pongamos en sintonía, la situación es la siguiente. Yo como empleador o como gerente, pongámonos en esa vista, considero que me hace falta personal. Necesito modificar los servicios que presto. Pero para hacer eso y determinar bien cuáles son los servicios que tengo que mejorar, cuál es el personal que tengo que vincular, yo debo soportarme en un criterio objetivo. O sea, tengo que hacer un análisis para que me diga cuántas personas, de qué perfiles, cuánto les puedo pagar y qué van a hacer. Eso es un estudio técnico, no es otra vaina. Para ese fin, usted puede acceder a efectuarlo por su propia cuenta con su nómina, hacer el análisis, lo cual pues tomaría bastante tiempo y por la limitada planta de personal no es tan fácil decirle a los mismos funcionarios que se dediquen a hacer el estudio. Por eso es que los municipios contratan a un tercero. En mi opinión, ese tercero debe ser un consultor y si es un consultor, pues debe ser elegido por un proceso de selección de concurso de méritos. No puede ser una contratación directa como lo hizo el municipio de Pitalito, que encontró a una persona y le dijo, venga, yo a usted le doy el contrato y usted me hace el estudio. ¿Por qué no es conveniente ni legal que eso suceda? Porque la lógica, Alejandro, es que el estudio, que es un análisis independiente que me realiza un experto, me sugiera a mí como gerente qué encuentra y qué puedo hacer para corregir. Ese estudio me va a decir, mire, señor gerente, en este caso, señor alcalde, usted tiene deficiencias, se está demorando mucho el trámite de las licencias y eso ocurre porque es que usted nomás tiene un secretario. Entonces vamos a necesitar que al menos 2 secretarios realicen esa labor complementaria. O usted va a necesitar, por ejemplo, 2 ingenieros más. Y entonces el estudio le va a decir a usted, es que tiene que ser ingeniero, debe ser un ingeniero porque es que necesitamos que él pueda hacer un análisis de cálculos, de planos, etcétera, y eso no lo puede hacer otro profesional que no sea un ingeniero. Y puede el estudio decirle, pero mire que no solamente necesitamos que sea ingeniero, aquí últimamente nos han estado llegando muchas solicitudes de ampliación de vías, entonces le sugerimos, señor alcalde, que en ese perfil usted incluya un especialista en vías. Eso me lo tiene que decir el estudio me tiene que decir cuántas personas, cuánto puedo pagarle a esas personas, con qué perfiles. Pero lo que sucede en la realidad, Alejandro, es que yo contrato a la persona y le digo, hágame un favor, hágame un estudio en el que me diga que necesito un psicólogo y que ese psicólogo tenga 36 meses de experiencia y encima coloque allí que va a administrar el personal, pero entonces no me sirve cualquier especialidad. Debe ser especialista en gerencia integral de proyectos. Y usted dice, venga, un momentico, ¿por qué no puede ser un especialista en gerencia de personal? ¿Por qué no puede ser un psicólogo con especialización en psicología organizacional? Entonces, ¿qué genera eso? Cierra la puerta. Le cierra la puerta en la cara a múltiples profesionales. Usted dice, por ejemplo, en la oficina de riesgo, no, es que yo necesito es un ingeniero ambiental. Y resulta que el que siempre se ha desempeñado allí es ingeniero agroforestal. Entonces, cuando yo cierro el perfil, le digo a ese funcionario que está allí, usted lleva 15 años haciendo este trabajo, pero a partir de hoy ya no cumple con el perfil, porque es que mi estudio que yo mismo mandé a hacer con una persona que yo mismo mandé a contratar, me está diciendo que usted me sobra aquí y mágicamente me traigo otra persona que encaja perfecto. A eso me refiero yo con que se creen cargos que llevan nombre y apellido. Sí. ¿Qué va a pasar, apreciado doctor Gianmarco, con las 28 personas que hoy están trabajando en la alcaldía del municipio de Pitalito y reciben entre comillas, baldado de agua helada? Ok, yo quiero ser enfático en algo. Yo soy muy respetuoso de las necesidades y tengo conciencia social. Eso en ningún momento promueve una acción pensando en causarle malestar o daño a las personas. Considero que los trabajadores que están allí, en su inmensa mayoría, salvo unas contadas excepciones, pues no tuvieron una participación directa. Es decir, ellos en su concepción, ¿qué piensa una persona? Que necesita el trabajo, que tiene una familia que sostener, que es una oportunidad de crecimiento profesional, laboral, etcétera. Y que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de obtener esa oportunidad en un país en donde hay muchas limitantes de empleabilidad y en donde el mayor empleador y quizás el mejor sea el Estado. Entonces, sí, perdóneme usted, sí, perdóneme usted, lo interrumpo, ofrezco disculpas
a la audiencia y a nuestro invitado. Incluso, usted dice, hacer lo que sea, incluso pagar 30, 40 millones por el cargo. Esos son, digamos, algunos comentarios que yo he escuchado. Siempre he dicho que las personas que pudieran tener ese tipo de evidencia, pues lo correcto sería denunciarlo. ¿Por qué, Alejandro? Porque, como le digo, la parte de la empatía me lleva a comprender que una persona esté dispuesta a hacer lo que sea. Eso yo lo entiendo. Diferente es que yo lo justifique. En mi opinión, eso no tiene justificación, es un obrar incorrecto, máxime cuando es una persona que quiere vincularse con el sector público, que se supone que está abocado es a servirle a los demás. Entonces, ¿con qué ejemplo usted llega a vincularse a una entidad para la cual usted ha tenido que pagar? Que en sí mismo sabemos, Alejandro, que representa o representaría un acto de corrupción, porque yo estoy dando dinero para que me permitan vincularme y tener un trabajo. Y por eso yo le decía a usted que el argumento de necesitar el trabajo es insuficiente, porque es que en nuestro municipio hay muchas personas que necesitan el trabajo, hay muchos profesionales capacitados. Entonces, si el tema es solamente generar trabajo, pues creemos 200 cargos, así no los podamos pagar. Y si son solamente por generar cargos para los conocidos, pues vinculemos a los amigos y no importa la trayectoria, el esfuerzo de las personas. Y por eso es que yo siempre he sido un defensor del mérito, Alejandro. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que no es un sistema perfecto, sí he considerado que es un sistema que nos acerca un poco más a la posibilidad de que las personas obtengan o lleguen a desempeñar funciones, pues por su propio conocimiento, trayectoria y esfuerzo, y no solamente por la fortuna que tienen de conocer a la persona que llega al poder. Entonces, eso por ese lado, para decirle que yo soy respetuoso de las necesidades de estas personas y entiendo que pueden estar ansiosas, angustiadas, y que eso es, digamos, es respetable. No obstante, sí quiero ser claro que si hay personas que se han prestado para alguna maniobra que es abiertamente ilegal, pues también tienen que ser conscientes y asumir las consecuencias de sus actos y responder ante las autoridades. Y si eventualmente llegara a suceder que su empleo fuera suprimido, pues también entrar en esa realidad de que ese no es el camino para buscar una vinculación, un trabajo o un sustento. ¿Qué va a pasar jurídicamente hablando? El tribunal ha sido enfático y es una postura que yo tenía muy claro desde antes de presentar la demanda, y es que los actos administrativos de nombramiento de esas personas son actos administrativos independientes. Esos actos administrativos tendrían que haberse demandado por una figura que se llama nulidad electoral y que tan solo generaría un lapso de 30 días desde su nombramiento para demandarlos. No era posible hacerlo porque desde luego este proceso de la nulidad simple toma mucho más tiempo. Nosotros empezamos en 2023 las demandas, estamos en marzo de 2025 y apenas tenemos un fallo definitivo. Entonces, ¿eso qué genera? Que haya una situación jurídica consolidada. Es decir, estas 28 personas tienen derecho a certidumbre jurídica. Como lo decía yo, en principio tenemos que partir de la base de que ellos no fueron los que hicieron el rediseño. Ellos no fueron los que escribieron allí una información falsa de que tenían un certificado de viabilidad. Ellos, en principio, como lo digo, salvo algunas personas, no fueron los que adulteraron los perfiles para favorecerse directamente. Eso lo hicieron unos empleados del nivel directivo que hoy inclusive gozan de cargos de provisionalidad de alto nivel allí en el municipio, y ellos fueron los que adecuaron esos perfiles para favorecer a uno u otra persona. Pero el trabajador, estamos hablando de esa persona del común, pues no tuvo, al menos en principio, incidencia sobre esas actuaciones. Entonces, sus actos administrativos están preservados, que es una situación diferente respecto a lo que voy a decir. El alcalde Gider Luna en este momento tiene la obligación legal de fijar su planta de personal a través de un acto administrativo. El tribunal ya le explicó que esa creación de los cargos fue ilegal, al menos por una de las razones que yo expuse, que era la inexistencia de ese certificado de viabilidad. Pero hay otras más, como la adecuación incorrecta de los perfiles, la falta de un estudio de cargas, la falta de análisis que justificara la necesidad de determinados cargos. En conjunto, mi apreciación es que el alcalde Gider Luna, que hoy tiene que hacer un nuevo estudio, pues deberá tomar en cuenta los argumentos del tribunal, y mi invitación respetuosa es a que también tome en cuenta los argumentos de la demanda, porque si se omitieran, pues a lo mejor podría generar un nuevo proceso contencioso, ya no por el argumento del certificado de viabilidad presupuestal, sino por otros. En el conocimiento que yo tengo, la situación financiera del municipio no es la mejor. De hecho, se han desatendido varios sectores de inversión social y se han tenido que generar una serie de piruetas
para poder sacar plata de proyectos y pagar contratistas y de alguna manera sopesar la nómina. Pero la realidad es que hoy, si yo fuera un gerente responsable, yo lo que tengo que hacer es ver qué puedo pagar. Primero, de esos cargos que creé, cuáles son los que de verdad necesito, cuáles son los que me aportan, me suman, los que son imprescindibles, no los que son por decorar, sino los que de verdad necesito. Y después de que yo determine cuáles son los que verdaderamente necesito, me tengo que preguntar, ¿los puedo pagar? Porque el estudio me puede decir, usted no necesita esos 28, necesita 14. Y no los necesita donde están puestos. Vamos a llevarlos a planeación, vamos a llevarlos a gobierno, a salud, para fortalecer seguridad, educación y planeación. Y cuando eso suceda, yo tengo que preguntarme, ¿pero los puedo pagar hoy? ¿O en cuánto tiempo los puedo pagar? Porque el estudio me puede sugerir, mire, señor gerente, señor alcalde, empiecen este primer año contratando 3, alcanza para 3. El próximo año usted podrá vincular otros 5 y dentro de 3 años hacemos otros 5 y con eso queda actualizada su planta de personal. De manera tal que el alcalde líder tiene en sus manos la responsabilidad de decidir si va a suprimir esos cargos, que ya el tribunal le dijo no había viabilidad presupuestal para tenerlos, no existía, entonces sería de cierta manera, considero yo, irresponsable mantener una nómina que se sabe no hay certidumbre presupuestal y financiera para pagar. Pero sí está en este momento en manos del alcalde y siento yo también un poco del Consejo Municipal que tiene que hacerle seguimiento. ¿Para qué? Para que esta vez el rediseño se haga en regla, con respeto a los derechos laborales, con estudio serio de las necesidades del municipio y con un respaldo que esté sustentado económicamente. Restaurante Asadero Panadería El Granjero. Es el sitio para reuniones y disfrutar en familia del menú del día. Delicioso pollo a la bróster y la delicia de la panadería. Atención todos los días de 6 de la mañana a 11 de la noche. Carrera Cuarta número 913. Domicilios 313-680-6563. El Granjero. ¿Ha disfrutado ese pollo asado? Está delicioso ese pollo asado El Granjero. Doctor Gianmarco. Muy conocido, por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias. Doctor Gianmarco, pero es que mire, ya se viene rumoreando que de los 28 24 se van, así, de inmediato. ¿Puede el alcalde hacer eso? ¿Sacar 24 funcionarios de la administración municipal tras el fallo del tribunal? Bueno, en materia jurídica siempre van a haber opiniones o puntos de vista diversos. Yo soy respetuoso del criterio que deban tener en este momento la oficina jurídica de Pitalito, que cuenta con grandes profesionales y seguramente con algunos asesores externos del alcalde que le ayudarán a determinar cuál es la ruta más apropiada para darle cumplimiento al fallo y salvaguardar las finanzas del municipio. Ahora bien, si lo que se pregunta es quizás mi opinión como demandante y respecto a la expectativa que se pudiera generar, yo considero que hay una máxima del derecho que le dice a usted que las cosas se deben deshacer de la misma forma en que se hacen. Luego, entonces, si aquí se crearon unos cargos que estaban amparados en un estudio, al margen de que estuviera mal o bien, lo que se debería hacer es efectuar un nuevo estudio que permita derribar esa necesidad de algunos cargos, y por otra parte que permita justificar los que se van a mantener, por qué sí se van a mantener y cómo el municipio va a poder pagarlos y por qué esas personas de verdad contribuyen a las metas de funcionalidad de la alcaldía. Yo creo que suprimir súbitamente los cargos sería dar un alcance que a lo mejor el fallo no tiene, porque como lo dice el mismo tribunal en la parte final, y creo que en eso la autoridad judicial fue muy diligente y responsable al señalarle: le advierto desde ya que usted tiene que tener cuidado con unas situaciones jurídicas consolidadas, y pegan un extracto de la postura del Consejo de Estado. Entonces yo siento que ese mensaje final que le da el tribunal es también un llamado a la prudencia para que la administración, desde luego, tome las decisiones que debe tomar. Y si eso implica suprimir empleos, pues lo debe hacer. Es que no existe en ninguna parte, y en eso también quiero ser enfático, una prohibición de suprimir cargos o una obligación de tener personas que no se necesitan. Eso no funciona así. Lo que va a suceder es que si el municipio determina que ha de suprimir empleos, pues estas personas tienen derecho a que se les paguen sus prestaciones sociales, se les liquide hasta ese día. Por tener su calidad de provisionales, no tienen derecho a ser indemnizados, ni reubicados, ni reincorporados. Esto es un derecho que la ley 906 del 2004
ha fijado únicamente para los empleados que ya son de carrera. Entonces, si hay un empleado de carrera al que se le suprime su cargo, tiene derecho a esas 3 posibilidades. A que cuando se cree un cargo de igual o mejor categoría, lo reubiquen en él. La segunda opción es que si no puede ser en esta entidad pública, lo reincorporen en otra planta de personal, y si definitivamente eso no se puede, entonces se le paga una indemnización acorde al tiempo que ha servido. Pero los provisionales que hay aquí no tendrían derecho a eso. Y si esos 28 provisionales ya se vincularon con un sindicato de trabajadores oficiales. Ok, ahí hay que tener en cuenta que ellos, como son empleados públicos, pues la protección que existe como empleados públicos es diferente a la de los trabajadores oficiales. Si bien es cierto, algunos se han podido vincular eventualmente a estos sindicatos, no menos cierto es que esa vinculación por sí mismo no imposibilita la supresión del cargo. Y es que yo quiero ser claro en algo, Alejandro. A las personas no se les va a desvincular, es decir, no las están despidiendo, no les están quitando el trabajo. Lo que sucedería eventualmente es que se suprime el empleo. Y con ocasión a la supresión del empleo, pues se genera posteriormente una desvinculación. Pero la desvinculación se genera es porque el empleo dejó de existir. Entonces, si yo ya no necesito, por decir algo, un conductor y suprimo el empleo de conductor, yo no es que lo esté despidiendo a usted por una mala conducta, por una falta o porque, digamos, a mí se me haya dado la arbitrariedad de despedirlo, sino porque es un hecho cierto que el empleo ya no existe en la planta. Luego, entonces, lo puedo desvincular. Y eventualmente, hablando de materia de fuero sindical, pues únicamente serían las directivas los que tendrían ese fuero. En ese evento, suprimido el empleo, porque primero tendría que suprimirse el empleo, y desvinculado al trabajador, habría que solicitar un permiso ante el juez de lo laboral para que él levante el fuero. Entonces, seguramente la administración va a tener que ir ante el juez y decirle, señor juez, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo una reforma en la planta de personal. Nosotros hicimos un estudio, determinamos que este empleo y este empleo ya no son necesarios, o siendo necesarios yo no los puedo pagar, de manera tal que he tomado la decisión administrativa seria, objetiva y responsable de suprimir el cargo. Entonces, como el cargo ya no existe, señor juez, le pido que por favor se levante el fuero sindical de este funcionario que es directivo de un sindicato, y con su autorización el juez dirá, claro, efectivamente, aquí estamos a la luz de que no es una persecución sindical, de que no lo están desvinculando porque es directivo, que no lo están desvinculando porque haga parte del comité de reclamos, sino que lo están desvinculando porque se suprimió el empleo. El juez otorgará su autorización y la administración terminará la vinculación de ese empleado público pagándole en debida forma la liquidación a que tiene derecho. Sí, el abogado Gianmarco Cortés Guzmán, laboyano, que piensa no en sus intereses particulares, sino en el bienestar general de Pitalito, hizo lo propio frente a la reestructuración que se adelantó en la empresa de los servicios públicos de Pitalito SP, que va rumbo a la quiebra también. Ciertamente, ese es un proceso que yo había iniciado en análisis en el año 2019 por diversas causas y por dificultades para obtener también la información que me sirviera de base, porque eso, quiero decirlo, si bien es cierto, me motiva el interés general, pues demanda tiempo, esfuerzo y estudio. Y la falta de información clara que me suministrare en Pitalito retrasó un poco la acción. Sin embargo, recientemente radicamos la acción de nulidad. Es un proceso que está estudiando recientemente, porque hace poco empezamos, lo está estudiando el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, fue radicado el 25 de febrero de 2025, y el argumento es muy parecido a lo que ha sucedido en la alcaldía de Pitalito. Yo, de hecho, coincidencialmente este proceso también lo va a estudiar el mismo juez que en primera instancia estudió el proceso de la alcaldía, y espero yo pues que él en su consideración ya pueda tener en cuenta los argumentos del tribunal, que es exactamente la misma situación. Se creó una reforma en la planta de personal sin consultar en debida forma la viabilidad presupuestal. Ahora, hay un ligero matiz, y es que en Pitalito sí apareció un documento que pretende servir de certificado de viabilidad presupuestal. Frente a ese documento yo he planteado mis reparos y lo he hecho saber a la judicatura pidiendo una medida cautelar de que se suspenda provisionalmente los efectos de este acto, y es que no reúne las características de un certificado de viabilidad presupuestal
porque el certificado de viabilidad es un documento técnico en el que se explican las proyecciones financieras, se analizan de dónde van a salir los rubros, qué rubros se van a afectar, qué movimientos tengo que hacer para pagar esa planta. Y resulta que en Empitalito primero se creó la planta, se hizo la reforma en la planta y después se expidió el certificado de viabilidad, lo cual pues desde luego es un contrasentido. De hecho, en ese certificado, la persona que lo expide, que es el funcionario José María Sánchez, él dice que los recursos están salvaguardados en el presupuesto de Empitalito, pero resulta que ese certificado se expide, si mal no estoy, por allá en septiembre, y el presupuesto de Empitalito solamente se aprueba, sino a finales de noviembre. Entonces, es discordante porque desde luego no es cierto que estuviera apropiado en el presupuesto unos dineros que ni siquiera habían sido discutidos por la Junta. Claro, sí. Y la pregunta del ciudadano de a pie, el que ha logrado hacerse bachiller, el de quinto de primaria, nosotros los de a pie. ¿Y quién responde por este aparente, entre comillas, según los doctos, posible detrimento patrimonial? Bueno, yo pienso que en estricto sentido puede que no haya un detrimento. ¿Por qué? Porque ciertamente los funcionarios que fueron vinculados prestaron los servicios. Es decir, ellos en teoría trabajaron, para lo cual fueron vinculados. Luego entonces el municipio no es que haya pagado por servicios no prestados. Lo que sí estoy convencido es que aquí se debe seguir una investigación disciplinaria y también de carácter penal, por dos motivos. Siempre he tratado de llevar a los órganos de control decisiones judiciales en firme, para que no haya de pronto esa apertura de si hay debate, de si fue legal, de si no fue legal, porque me preocupa que en ocasiones se generan archivos que quizás son muy escuetos y que no atacan el fondo. Entonces, procuro que ya una autoridad judicial haya hecho el razonamiento y poderle decir, mire, ya el tribunal dijo que eso fue ilegal. Y siendo así las cosas, yo considero que en esta oportunidad, pues el primer llamado, por supuesto, a dar una explicación y con todas las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia que le asiste, pues el exalcalde Edgar Muñoz tiene que comparecer. Yo voy a formular la respectiva queja disciplinaria acompañando el fallo. Y asimismo considero pues que hay que investigar una posible falsedad ideológica en el documento público, porque en ese acto administrativo se consignó un hecho que ya quedó probado, no obedece a la realidad. Es decir, no existe un certificado de viabilidad presupuestal y usted no puede expedir un acto administrativo consignando hechos contrarios a la verdad, porque eso podría configurar un delito. Entonces, de manera tal que en lo que compete a la alcaldía municipal, en un primer momento, pues será llamado a que afronte el proceso disciplinario del exalcalde Edgar Muñoz, y en lo que compete en Empitalito, pues la situación no varía mucho porque también él era el presidente de la junta directiva de esta empresa, pero desde luego que allí también hay la participación de otros integrantes de la junta y del gerente de aquel momento. Sí, señor. Doctor Cortés Guzmán, sé su agenda, ya lo desocupo. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. Hace un par de semanas dimos a conocer también la noticia de última hora. Se cayó prima extralegal a funcionarios de esta empresa que va rumbo a la quiebra. Pero gracias a personas como usted, de pronto, con el favor de Dios, la recuperamos, porque es de todos los laboyanos. ¿Cómo es ese tema? ¿Nos lo puede explicar, por favor, en el menor tiempo posible? Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Lo que sucede es lo siguiente. Yo también tengo la misma preocupación que usted tiene, y entiendo que muchas veces para asuntos públicos no todo el mundo tiene la información necesaria para poder interpretar qué es lo que está pasando en realidad con las entidades públicas, y de eso se aprovechan ciertas personas para dar información que no corresponde, decir que hay un interés económico o político detrás. En absolutamente eso no es verdad. A mí sí me preocupa mucho Empitalito, es una empresa a la que le he hecho seguimiento desde hace tiempo. Me preocupa sobremanera el contrato que se celebró con Interaseo, y en la búsqueda de tratar de fortalecer a la empresa, de otorgar mejores herramientas para una gerencia sana de esta entidad, pues he tratado de recopilar información. Dentro de la información que recopilé, me pude percatar de que Empitalito ha venido pagando una prima técnica. La prima técnica no es otra cosa, Alejandro, sino un reconocimiento para procurar retener el talento humano altamente especializado. Y en principio la norma, que es la 1042 de 1978, prevé esa prima técnica en su concepción original
para personas que tuvieran cualificación científica o altamente técnica. Posteriormente hubo una moderación y se habló de otro tipo de especialidades, pero en esencia, Alejandro, es eso. Y le explico en otros términos muy sencillos. Tenemos instituciones altamente especializadas, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estudios Oceánicos. Y piense que allá los salarios tengan un determinado rango, entonces que se le pueda pagar 5 millones de pesos a un profesional. De repente, el instituto tiene interés en estudiar los corales y aparece un profesional con maestría en estudio de corales. Una vaina supremamente extraña. Entonces, ¿qué tiene que hacer la entidad? Yo no puedo permitir que ese talento humano se me vaya. Yo necesito que él quiera permanecer vinculado al Instituto Oceánico. Y la norma permitió que excepcionalmente cuando usted tuviera ese empleado exótico, le hiciera una remuneración adicional. Eso es una prima técnica. Ahora, la prima técnica está pensada para el orden nacional. En 1996, más o menos, se intentó traer al nivel territorial, pero el Consejo de Estado en una sentencia de 1998 les dijo que no se podía, porque eso era una competencia que le acarreaba exclusivamente al legislador. Es decir, si los trabajadores del nivel territorial consideran que deberían tener derecho a la prima técnica, pues van donde su representante a la Cámara, van donde su senador y le dicen, señores representantes de la Cámara del Huila, que son tan trabajadores, y señores senadores del Huila, por favor presenten un proyecto de ley para que la prima técnica también pueda cobijar a los empleados del nivel territorial. Es que eso puede ser una reclamación justa, pero no nos podemos saltar la legalidad y decir, no, es que me dieron ganas de pagarle más a los trabajadores, que puede inclusive que tengan la razón para pedir esa reclamación. Pero es que hay un punto legal. Entonces, si nos vamos a lo que nos parece que debería ser frente a lo que es legalmente, nos vamos a terminar saltando muchas reglas. En Pitalito empezó a pagar primas técnicas a empleados públicos que no tenían esa cualificación técnica ni científica altamente especializada. Y al mismo tiempo le pagaba esta prima técnica a unos trabajadores oficiales, pero por un tema de convención del trabajo. Ellos pueden negociar esas primas técnicas, pero de nuevo lo digo, Alejandro, bajo un criterio de razonabilidad y objetividad. Porque si usted, Alejandro, si usted fuera el gerente, si saliera de su bolsillo, si estuviéramos en la empresa privada y estuviéramos pagando del bolsillo, usted seguramente esas convenciones no las celebraría. Es que yo quiero preguntar en qué otra parte, en qué empresa privada hay convenciones que le valen más de 1.000 millones de pesos a la empresa, solamente porque las negociamos. No, desde luego que no. Tiene que haber una razón. Tendría que ser, no sé, le doy un ejemplo. Es que los operarios han hecho un trabajo tan excepcional que hemos aumentado la cobertura en un 200%. Entonces vamos a hacer un reconocimiento por esa labor y vamos a efectuar el pago. Pero esa no es la realidad. Lo que encontró la Contraloría Departamental del Huila es que más de 1.000 millones de pesos se destinaron para pagar esta prima técnica sin tener un soporte legal, porque en el nivel territorial sencillamente no existe y porque en el ámbito convencional le extendieron los pagos a unos trabajadores que no estaban cobijados por esa convención. Doctor Gianmarco, vimos hace unos meses que la Personería Municipal de Pitalito también nos contó algo similar de una prima de funcionarios de la Administración Municipal de Pitalito. Sí, así es. Digamos que tiene unos matices. ¿Y cuál es la diferencia, Alejandro? Es que en la Alcaldía Municipal de Pitalito se venía pagando una prima de servicios, pero se estaba pagando al doble de lo que la ley permite. ¿Qué fue lo que sucedió en concreto? El Consejo Municipal expidió un acuerdo hace muchos años, no es algo reciente, eso se lleva bastante tiempo, en el que fijaba unas nuevas reglas para pagar esa prima y en razón, palabras más, palabras menos, con tan solo 4 meses, recuerdo yo, de estar vinculado con la administración, usted ya tenía derecho al pago de una prima de servicios, pero que finalmente terminaba siendo de un salario completo. Cuando la reglamentación nacional, que es la que nos sujeta, ¿por qué? Porque en materia salarial y prestacional, los alcaldes y los concejales, así como los gobernadores y los diputados, no tienen autonomía. O sea, ellos no pueden crear una prima, por decir algo. Ellos no pueden decir hoy, no, mis trabajadores son muy buenos, muy juiciosos, vamos a crearles una prima adicional. No, porque la ley cuarta del 92 dice que eso es una competencia reservada del gobierno nacional y del legislador. Entonces, volvemos al mismo tema. Yo soy partidario de que los trabajadores en el nivel territorial necesitan reforzar sus condiciones de prestaciones sociales,
Pero para eso hay que agotar el conducto regular. Hay que exigirle al representante y al senador que presente los proyectos de ley, que defienda esos intereses y que nos permita a los trabajadores del nivel territorial pues devengar mejor. Pero no puede ser que entonces con la excusa de, claro, hay que corregir unas inequidades, etcétera, entonces saquemos actos administrativos, comprometamos el presupuesto del municipio para pagar una nómina que cada vez se hace más costosa. De hecho, fíjese que cada vez que el municipio amplía su planta de personal, entonces esa prima que se venía pagando también lo cobijaba a estas personas. Entonces terminamos pagando el doble de lo que debería ser legalmente. Ese fue el motivo por el cual pues se presentó también una demanda por parte de la Personería Municipal de Pitalito. Siento yo que tuvo mucha similitud o quizás tuvo inspiración en una demanda que yo presenté en el municipio de Timaná por la misma causa. Allá igualmente el juzgado suspendió pues el pago de esa prima. Pienso yo que eso generó la alerta y que obviamente el órgano de control de Pitalito se dio cuenta y actuó de inmediato, como es su deber constitucional y legal. Señor doctor honorable fiscal Gianmarco Cortés Guzmán, me siento muy agradecido, honrado en este canal de contar con su presencia. Dios lo bendiga y lo guarde. Bienvenido siempre. Somos sus aliados estratégicos. Cuente con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro. De verdad, agradezco mucho este espacio para poderme pronunciar. No soy una persona que pues tenga mucho tiempo ni mucho contacto con los medios, pero entiendo el valor de la labor que usted realiza, de poderle llevar a la gente información directamente de la fuente. Créame que usted es quizás el segundo periodista en preguntarme sobre el tema y el primero que me realiza una entrevista para poder tener ese diálogo. Y yo creo que eso permite aclararle a la sociedad pues lo que realmente está pasando, ¿no? Y no todo ese tema de comentarios. Por ejemplo, escuché que era por la campaña del señor exalcalde, nada que ver, es un asunto que empezó en 2023, que ya venía trabajando inclusive desde el año 2021 cuando se expidieron. Lo que pasa es que toma tiempo, eso es así, en nuestro país las instituciones requieren tiempo, pero desde luego que esto no tiene ninguna motivación política ni económica, esto sencillamente, y ojalá así la gente lo entienda y se puedan también inspirar en eso, en sentir que lo público tiene que tener a alguien que le duela, alguien que le importe y que también muchos colegas que tienen la formación, la experiencia, pues se sientan motivados a ayudar a la sociedad, o sea, a ayudar y aportar con su experticia un granito de arena para que estas cosas salgan adelante. Así que muchísimas gracias por su espacio. A usted muy amable, un abrazo, bendiciones. La producción de Marta Cobos. Esta conversación también se verá en nuestro canal de YouTube. Anulada reforma administrativa del exalcalde de Pitalito, Edgar Muñoz Torres, por el tribunal. Ustedes ahí tienen el contexto, toda la historia, la motivación, la parte jurídica. No hay mucho que apuntar, solamente decir que tras este tipo de noticias uno se alienta para seguir ejerciendo este oficio y acompañar a colombianos como el doctor Gianmarco, porque si entre todos nos ponemos de acuerdo, los buenos somos más. Muchas gracias, con permiso, muy amables. Dios les guarde y les bendiga.